¿Vamos? Juan Botella, profesor, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de política, vamos a hablar de los partidos políticos, de lo que toca, vamos, en estos momentos. Pero antes, contésteme a una pregunta constitucional. Si constitucionalmente se hubiera modificado algún artículo para contemplar de alguna manera el federalismo, ¿hubiéramos podido evitar esta tendencia independentista en Cataluña? Es difícil saber qué hubiera pasado sí. Mi respuesta es afirmativa de todos modos, porque buena parte de los seguidores del movimiento independentista son personas que no se sienten independentistas, pero que han perdido la esperanza de que haya un trato generoso, abierto, cordial, federal por parte de la administración y de la estructura de lo que es el Estado en nuestro país, ¿no? Y por tanto, probablemente si hubiese habido una oferta de este tipo, probablemente el apoyo se mantendría en los niveles tradicionales, en torno a un 15 o un 20% de los ciudadanos. Es emblemáticamente la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 la que llevó a muchas personas a creer algo así como que no hay remedio, no hay otra solución. El problema es territorial, tenemos un grave problema territorial, pero no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, no contemplado por la Constitución, ¿no? Efectivamente. La Constitución, en su título octavo, cuando dibuja las autonomías, de hecho, se limita a describir cómo se ponían en marcha las comunidades autónomas. Esto significa que la mayoría de aquellos artículos de la Constitución ya no tienen uso, ya han sido aplicados, ya no se pueden volver a aplicar. En cambio, no había previsión ninguna sobre el futuro, y esto es comprensible, porque no se sabía cuántas comunidades autónomas iba a haber en España o cuáles serían, qué niveles de poderes llegarían a alcanzar, etcétera, ¿no? Todas estas preguntas han encontrado respuesta 20 o 25 años más tarde. Entonces es obvio que ahora hay que renovar el sistema. No modificarlo ni echarlo por la ventana, hay gente que lo cree así. Yo creo que esto no sería necesario. Simplemente bastaría con pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos funcionar bien? ¿No? Esta previsión sobre su funcionamiento no existe hoy, no tenemos este marco, de tal manera que cosas como la financiación o la coordinación entre las comunidades autónomas o entre ellas y el gobierno central para actuar ante las autoridades europeas no están contempladas en ningún sitio y se han resuelto, si me lo permite decir así, a la pata a la llana, ¿no? Cuando haría falta, creo yo, un enmarcamiento constitucional que daría una mayor garantía, una mayor claridad. Un problema territorial y a lo mejor quizás también le pregunto un problema de crisis económica. Seguro. Hay varias cosas que se han superpuesto. La crisis económica que nos golpeó a partir del año 10 se ha traducido en una fuerte centralización. El Ministerio de Hacienda hoy es mucho más importante que hace 20 años, ha drenado recursos de los ayuntamientos en primer lugar y de las comunidades autónomas. Hay en segundo lugar un dato generacional. Está llegando la mayoría de edad política y mucho más allá, personas que nacieron ya con la Constitución en vigor, que no han asistido nunca a un debate político sobre los fundamentos de la estructura y quieren dar su opinión. Esto se acentúa cuanto mayor sea la situación de crisis, porque más necesidad siente la gente joven, digamos, de renovar el ambiente, ¿no? No es casual que la gran diferencia entre los dos partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, respecto a sus equivalentes anteriores, PP y Partido Socialista, es la edad de sus clientelas. El Partido Popular tiene una clientela de gente mayor de 65 años, el Partido Socialista de gente mayor de 55, en Ciudadanos o en Podemos no hay casi ningún votante de más de 45 años. Por lo tanto, el debate territorial resume o incluye muchos otros debates de fondo. La frustración sobre el funcionamiento del sistema de partidos, la escasa representatividad, la escasa porosidad del gobierno, de las estructuras de gobierno respecto a los problemas de la gente, etc. Todo esto late debajo del conflicto territorial.
que es más agudo en Cataluña, pero no es el único. Usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? En estos momentos el gobierno de Andalucía se queja de las políticas fiscales del gobierno de Madrid, de la comunidad autónoma, porque rebajando el impuesto de patrimonio, muchos andaluces están trasladándose aparentemente a Madrid, aunque sigan viviendo en Sevilla, porque domicilian allí sus patrimonios. Cuando hay un auténtico dumping fiscal de una comunidad autónoma sobre la otra. No es solo una manía de los catalanes, aunque aquí por muchas razones el problema sea más intenso. Termino esta fase, pero seguro que al final habrá que acabar tocando la Constitución de alguna manera. Ciertamente. Hay dimensiones de esta crisis que tienen un alcance constitucional. De hecho, la Constitución en muchos aspectos ha quedado lejana a la realidad, digámoslo así, para no ser demasiado críticos, y esto solamente se resuelve regenerando apoyo social, regenerando consenso entre los ciudadanos y, por lo tanto, implicando a la sociedad en un nuevo pacto constitucional. Dígame, en pocos meses pasamos de un voto a favor del independentismo relativamente bajo, creo que era un 13, un 12, un 14%, a un 49% de catalanes que apoyan el independentismo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, porque hay momentos de estallido social, digamos. Aquí coincidieron varias cosas. Hubo la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. En el año 2011 hubo el movimiento de los indignados, el 15M, la gente en las calles, en las plazas, que en Cataluña, en buena parte, expresaban esta sensibilidad. Y en tercer lugar hubo un gobierno catalán que, para evadir las críticas que se le hacían desde el mundo de los indignados, optó por radicalizarse y presentarse también como lo más crítico que pueda haber contra el statu quo, contra la casta, ¿no? Fue el giro inesperado del gobierno de Artur Mas y del propio Artur Mas, que convenció a sus seguidores de que el proyecto independentista era posible, era viable y no tendría costes, solamente sería beneficioso para sus seguidores. Si se lo ponen así, no es ninguna sorpresa, digamos, que de repente mucha gente dijese, sinceramente, pues esto es interesante. Estas personas siguen pensando, parece ser, que no va a haber costes, cuando realmente los costes ya se están valorando, ¿no? Yo creo que muchos de estos simpatizantes, digamos, están retraduciendo la noción de costes en términos de sacrificio. Hemos de hacer un sacrificio para ganar algo. Hay líderes que están encarcelados, hay personas residiendo fuera de España que no quieren volver, hay sanciones muy importantes y por tanto esto se nota que son costes, pero son costes debidos a la maldad del adversario. No son costes implícitos, inherentes a su propio proyecto, ¿no? Por lo tanto, no es su culpa, es culpa de Madrid. Esto es un argumento general de los movimientos independentistas. Siempre la culpa es del otro protagonista. Los movimientos independentistas son inocentes, ingenuos, buenos y actúan reactivamente, actúan frente a los gestos opresores de que son víctimas. Vamos preparando el terreno para llegar a hablar de las elecciones, pero nos falta un detalle más y son los partidos políticos. Venimos de un bipartidismo fuerte en España y de repente nos encontramos con partidos nuevos, con secesiones de partidos nuevos. ¿Cómo se gestiona todo esto? Esta es una cuestión clave. El sistema de partidos, en su conjunto, es el mecanismo mediante el cual las sociedades reconocen sus problemas y elaboran las respuestas, las soluciones a sus problemas, ¿no? Por eso cada sociedad tiene un sistema de partidos un poco distinto y el sistema de partidos en Cataluña es diferente del sistema general español, ¿no? En España habíamos llegado a tener un sistema casi bipartidista, con los dos mayores partidos sumando conjuntamente más del 80% de los votos. Esto es un grado de bipartidismo enorme, más que en Gran Bretaña, ¿no? Y a la vez con la sospecha de que para ciertas cosas se ponían de acuerdo por debajo de la mesa. Le pongo un solo ejemplo. Se quería revisar la ley electoral para hacerla más proporcional. A principios del año 2011 la revisaron de común acuerdo para hacerla un poco más hostil a los nuevos partidos.
para que se pueda presentar un partido que no tiene diputados, ha de presentar ahora las firmas de apoyo de varios miles de ciudadanos, ¿no? Por tanto, se les pone más difícil la llegada de nuevos partidos a las instituciones, ¿eh? Y en eso estaban de acuerdo los dos grandes partidos. PP y PSOE estaban perfectamente de acuerdo en esto, ¿no? Probablemente hoy no lo estarían, probablemente lo estarían menos. En Cataluña la situación es un poco distinta, porque los partidos aquí no se diferencian solamente en términos de izquierda a derecha, sino en términos de su posición respecto a la integración de Cataluña en España, ¿no? Y esto hace que donde hay 2 o 3 partidos en España, aquí hay el doble. Aquí tenemos 4, 5, 6. En estas elecciones hay 7 partidos significativos. En las últimas habían 6, digamos. Unos partidos además han heredado la situación crítica vivida anteriormente. La vieja Convergencia y Unión ha desaparecido y enterrado. Unión desapareció, Convergencia Democrática se ha transformado en otra cosa y luego en otra. Ya esta va a ser la segunda elección en que concurren sin su nombre. En las últimas elecciones generales españolas también concurrieron con otra marca, se llamaban Democracia y Libertad. Eso es un síntoma de detección de la crisis y de a la vez dificultad en resolverla, ¿no? En términos distintos, lo que había sido Barcelona en Común Podemos, ahora se llama Cataluña sí que puede, etcétera. Cataluña en Común, perdón, expresa por una parte la dificultad del viejo grupo de Iniciativa por Cataluña Izquierda Unida y el surgimiento de nuevos grupos, el grupo de Ada Colau, el grupo de Podemos, etcétera, que han confluido en construir una cosa que de momento es una coalición de partidos y que llevará seguramente a la creación de un nuevo partido político a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? La conmoción en un sistema de partidos, no es nunca una buena señal. Significa un momento en el cual ese instrumento, ese intelectual colectivo que tenemos, pensando en la sociedad, pensando en cómo abordar los problemas, cada partido con su propuesta, luego en su debate, en su dialéctica, hoy esta mecánica no funciona. Y si alguien ha seguido los debates electorales de esta campaña, todas las campañas, digamos, apuntan hacia niveles bajos de riqueza intelectual, eso es cierto, pero en este caso hemos superado límites a la baja, ¿eh? Escasa argumentación, escasas propuestas, etcétera. Y esto todo, además, amparado con una ley electoral también que se pone en cuestión. Bueno, porque no la hay. En Cataluña no hay ley electoral propia, de manera que se aplica un trocito previsto en el Estatuto de Autonomía de 1979, hace más de 40 años, y para el resto se aplica como derecho supletorio la ley general electoral, ¿no? Sí, es un detalle, perdona que le interrumpa, que mucha gente no conoce, que se le escapa, que Cataluña no tiene una ley electoral propia. ¿Por qué? La explicación no va a favor de la respetabilidad de nuestros gobernantes. Cuesta mucho hacer una nueva ley electoral, porque ¿quién la ha de aprobar? Los diputados que han sido elegidos por la vieja ley electoral, cuyo principal interés es volver a ser diputados, digamos, ¿no? Por tanto, ahí hay un factor de cambio. En segundo lugar, una ley electoral como la nuestra genera beneficiados y perdedores. Los beneficiados no la quieren cambiar. Quien la quiere cambiar son los perdedores. De tal manera que quien puede cambiarla no quiere y quien quiere cambiarla no puede, ¿eh? Una ley electoral, por esto, necesita un acuerdo muy grande y muy profundo entre varios partidos políticos para que sea una máquina relativamente neutral. Esto hace que en el Estatuto de Autonomía en Cataluña hay una previsión sorprendente, que es que la ley electoral se prevé que requiere una mayoría muy alta para ser aprobada. No como una ley normal, hace falta una mayoría de 2/3. Hace falta que 90 de los 135 diputados estén de acuerdo. Esto puede ser un buen principio porque asegura este acuerdo general, pero es un requisito muy duro. Si no se alcanza este requisito, no se puede hacer nada. Esto no es razonable, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Este requisito no se ha alcanzado nunca. Ha habido varios intentos de ley electoral. Ha habido incluso una iniciativa legislativa popular, ciudadana, con 100.000 firmas pidiendo una reforma, pero nunca se ha conseguido, esencialmente por la oposición de Convergencia Democrática, que ha sido siempre el grupo beneficiado
por el hecho de que la viejísima ley electoral, la que salió en 1979, privilegia extraordinariamente a las provincias que en aquel momento eran feudos de UCD. Cuando hablamos de UCD hablamos del pasado, hablamos de un partido muerto y enterrado, ¿no? Pero Convergencia ha sido el sucesor electoral de UCD en aquellas provincias, sobre todo Lérida y Tarragona, de tal manera que el beneficio de aquellos territorios, quien lo ha heredado, es Convergencia. Un solo dato. Un diputado en Barcelona representa a más del doble de ciudadanos que un diputado en Lérida. Lérida elige, la provincia elige para el Parlamento de Cataluña 15 diputados. Proporcionalmente, si hubiese la misma ratio que en la provincia de Barcelona, le corresponderían 6, 7. Si le correspondía lo mismo que al promedio de Cataluña, serían 7 diputados, tal vez 8. ¿No? Eso significa que esos diputados de más que tiene la provincia de Lérida o la de Gerona son diputados que van a caer esencialmente en la red del grupo que es ahí mayoritario, Convergencia. Por esto Convergencia y Unió en su día, y posteriormente tanto Convergencia como el PDeCAT, han impedido que haya ninguna reforma de la ley electoral que mejorase esta proporcionalidad entre población y Parlamento. Ahora sí que llegamos a las elecciones, unas elecciones fallidas por parte del expresidente Puigdemont o presidente, depende de quién se refiera a él. Intentó convocar unas elecciones en Cataluña y luego se echó atrás, y posteriormente el presidente Rajoy convocó elecciones para el 21, para ya. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el presidente de la Nación convocó las elecciones? El movimiento pro independencia de Cataluña era un movimiento que había alcanzado su más alta cota institucional. Es decir, el gobierno, el Parlamento había aprobado unas leyes, se había convocado e intentado realizar un referéndum, y el gobierno había lanzado la proclamación de una república independiente desde el Parlamento, que duró unos pocos segundos, porque al acto él mismo ordenó su paralización, pero obviamente esto es un impacto extraordinariamente duro para la estructura de un Estado, y muy simplemente un Estado no puede permitirse fácilmente que esto ocurra. En el pasado esto había pasado otras veces en España, había tenido unas respuestas militares. En este caso se recurrió a un mecanismo previsto en la Constitución, pero que no se había empleado nunca, que era el llamado artículo 155, que permite que cuando un gobierno de una comunidad autónoma incumple sus deberes, el gobierno central puede darle instrucciones y puede tomar las medidas necesarias. ¿Qué medidas pueden ser necesarias? No se sabía, pues no se había aplicado nunca, ¿no? Obviamente había quien temía que esto pudiera representar una intervención a gran escala, un cese masivo de funcionarios, una incluso militarización de la administración, el cierre de los medios de comunicación públicos, etcétera, etcétera. Y extrañamente, digo extrañamente porque esto parecía posible, el gobierno central optó por la versión más minimalista posible de la intervención. Dispuso el cese del gobierno y de la presidenta de la Generalitat, no dispuso nada respecto al Parlamento, sino que convocó unas nuevas elecciones para llevar la cuestión al debate ciudadano y que los ciudadanos con su voto resuelvan, ¿no? Lo cual es un mecanismo de gestión muy comprensible en términos democráticos, muy breve en el tiempo. Esta suspensión ocurrió a principios de noviembre y al acto se convocaron las elecciones para la primera fecha posible, que era el jueves próximo, el 21 de diciembre, ¿no? Ha sido una respuesta imaginativa, inesperada para los expertos, porque temían una invasión más enérgica o más asertiva del gobierno central. Habrá que ver si esta intervención de mínimos es suficiente, sobre la base de los resultados electorales que se produzcan, es suficiente para, digamos, reencauzar la vida política en Cataluña, o bien si volvemos a estar en una situación de tensión como habíamos vivido. El nacionalismo, es decir, el independentismo,
llega a estas elecciones con la misma fortaleza que tenía hace unos meses? ¿O llega más debilitado, más desencantado? Difícil decir. En las últimas elecciones hace 2 años, en 2015, las dos grandes fuerzas independentistas formaban una candidatura única, mientras que esta vez se presentan por separado. Y aunque han contenido las críticas recíprocas, es evidente que cada vez hay mayor tensión entre la candidatura de Esquerra Republicana y la candidatura de Juntos por Cataluña, la candidatura de la lista de Puigdemont. En tercer lugar, el grupo de apoyo, la CUP, también está ahí presentándose por su cuenta, lo cual como es un síntoma, digamos, de posible división, ¿no? En segundo lugar, el proyecto y la estrategia, la famosa hoja de ruta que habían marcado el nuevo gobierno, es obvio que ha fracasado, no hay un apoyo mayoritario a la causa en Cataluña, no hay apoyos internacionales, ha habido catástrofes económicas muy importantes, de tal manera que el anuncio de un proceso fácil, con apoyos significativos y sin costes, esto se incumple. De ahí que se haya producido un giro argumental muy importante. Hoy los independentistas, tanto Esquerra Republicana como la lista de Puigdemont, presentan su estrategia electoral como una respuesta a la intervención abusiva del Estado. O sea, el Estado ha aplicado el artículo 155, ha descabezado las instituciones y ahora debemos mantener nuestro esfuerzo como una respuesta frente a esto. Fíjese que invierten en la secuencia histórica y lógica, ¿no? La aplicación del artículo 155, si puede estar a favor o en contra, pues era la reacción del Estado frente a las medidas unilaterales tomadas por la mayoría de gobierno en Cataluña, ¿no? Hoy esta mayoría de gobierno invierte la narración, ¿eh? Están construyendo un relato que no se corresponde con la realidad de los hechos, pero que permite mantener viva la pasión, porque temen que se produzca esto a que te refieres hace un momento, ¿no? Que cunda el desánimo, que haya entristecimiento, que haya gente que renuncie o que lleguen a la conclusión de que es imposible y vuelvan a casa. Son unas elecciones insólitas por muchas cosas. Sí, por muchas cosas. Pero, en primer lugar, porque hay varios partidos políticos que no conocemos, que se espera también una participación de más de un 80%, dicen los expertos. Las previsiones es que puede ser las previsiones, un récord de participación. Y que no hay programas electorales, no prácticamente. No se ven. Estos tres condicionantes, ¿cómo pueden plantearse? Le añadiré otro. Es la segunda vez que el gobierno de la Generalitat consigue evadir el debate sobre su gestión. En el año 2015, como era una candidatura conjunta de Esquerra Republicana y Convergencia con muchos independientes, esta candidatura no se hacía responsable de lo que había hecho el gobierno de la Generalitat. Los recortes presupuestarios más importantes de España se hicieron en Cataluña, los hizo el gobierno más. Esto no fue objeto de discusión, del mismo modo que ahora la gestión efectuada, todas las dificultades y los trompicones recibidos no se pueden discutir porque el máximo responsable está en Bruselas, solamente interviene mediante un discurso unidireccional, sin debate con otros candidatos, de tal manera que es una situación muy cómoda. Consigue evadir el debate, consigue que no se hable de programa, como observabas, ¿no? Es una situación muy atípica, muy inesperada, porque al final lo que se discute es una cuestión de fondo, es otra. Los ciudadanos pueden estarse tomando esto auténticamente como un referéndum, como una moneda lanzada al aire que puede salir cara o cruz, ¿eh? Y lo veremos, e incluso los partidos que evitan esta lógica dual, cara o cruz, van a tener dificultades en su resultado electoral, probablemente por esto, porque los ciudadanos esperan que la moneda caiga de un lado o de otro y no quede parada en vertical, ¿eh? Y en unas elecciones donde no hay programas y donde se vota con las tripas, ¿se puede hacer una previsión más acertada del resultado o menos acertada? Aunque lo digan, aunque lo crean, la gente no vota solamente con las tripas, aunque es cierto que muchos lo hacen, ¿no? Sino que intentan contrarrestar esto con algo de racionalización. Al fin y al cabo, estamos en el siglo XXI, vivimos en sociedades educadas, en sociedades en que la gente está informada, en que Internet nos pone el mundo al alcance de la mano. Es decir, que aunque haya esta percepción de que los votantes somos muy primarios, bueno, hay bastantes votantes que no lo son, ¿eh? Lo que ocurre es que los puede haber en los dos lados, llevando que los movimientos de sensatez se contrapongan y acabemos nuevamente en lo que yo creo que es el drama de profundidad, que
que es una situación sin mayoría política. Puede ganar un colectivo u otro, pero en todo caso será una victoria pírrica, una victoria por un escaso margen y en que el otro bando tendrá un grosor extraordinario, ¿no? Esto solamente se puede administrar de un modo, que es a través de un acuerdo general, un acuerdo global, transversal, que ofrezca propuestas para todos hacia el futuro, ¿no? De momento las cúpulas políticas no lo han visto esto. Y yo creo que los resultados del jueves mostrarán que lo que espera la sociedad es una oferta nueva que permita superar esta división en dos grandes bloques, ¿eh? ¿Usted cree que los partidos políticos tienen en cuenta este detalle que está usted diciendo ahora? Bueno, no es un detalle. Para empezar, si hay un nuevo Parlamento, ese nuevo Parlamento deberá elegir una mesa, una presidencia del Parlamento. Para eso hace falta que haya una mayoría que se ponga de acuerdo en votar a un o una presidente de la mesa. No sé si habrá una mayoría de ese tipo. En segundo lugar, ha de haber consultas entre los grupos parlamentarios y habrá la propuesta de un candidato a la presidencia de la Generalitat. Yo no sé si puede haber ningún candidato que tenga de entrada el apoyo de una mayoría. No sé si cuando se vote no habrá más votos negativos que afirmativos. Yo creo que esto es muy incierto y esto los partidos lo van a notar al acto, digamos, ¿no? Hay quien prevé incluso que tal vez estas elecciones no puedan ser decisivas y que haga falta, tras un periodo de 2 meses desde la primera votación, haga falta recurrir a una nueva convocatoria electoral. Era mi pregunta siguiente. Podría ser, no es descabellado, estuvimos a punto. Pero eso es muy traumático para la población. Es traumático, no lo sé, en todo caso es muy frustrante, porque le estaríamos diciendo a la gente, lo que habéis votado no estaba bien, volved a votar, ¿no? Con esta lógica siempre traspasan las responsabilidades a otros, ¿eh? Los partidos políticos nunca dirán que es su culpa, es culpa de alguna otra persona, ¿no? Pero si hubiera una segunda convocatoria electoral, inevitablemente, en sus procesos internos, los partidos toman cuenta de que esto es un fracaso y cambiarían, por ejemplo, sus ofertas. Veríamos caras nuevas, ciertamente, ¿no? Y veríamos una voluntad de punto y aparte, al menos. Tal vez no borrón ni cuenta nueva, pero sí cambio de capítulo y entrar en otra lógica, ¿eh? Yo espero que no haga falta llegar a unas segundas elecciones, pues inevitablemente es una pérdida de tiempo, es prolongar una situación de parálisis que no es deseable, ¿no? Esto ocurrió en las últimas elecciones generales y se tardó 6 meses en volver a, digamos, a repartir las cartas, ¿no? Pero no es imposible que esto ocurra en Cataluña. Siempre que vemos elecciones tan apretadas, nos viene a la mente la ley de Hont, evidentemente. ¿A quién va a beneficiar en este caso esa forma de recuento de votos? La ley de Hont para Cataluña no afecta gravemente, porque la ley de Hont opera en el seno de cada provincia, ¿eh? Y como se eligen muchos diputados, entre 15 en Lérida y 85 en Barcelona, un número tan elevado de diputados asegura un reparto proporcional. El problema, digamos, en Cataluña es, como decía antes, en la asignación de diputados a provincias. El hecho de que Lérida elija 15, Gerona 17, Tarragona 18, frente a 85 de Barcelona, penaliza gravemente a los ciudadanos barceloneses y, en segundo lugar, penaliza a aquellos partidos que tienen más apoyo electoral en Barcelona. Y por esto se hizo así. Las memorias de Rodolfo Martín Villa, que fue el ministro del Interior que elaboró la ley electoral del 79, lo explica con meridiana claridad. ¿Ah, sí? Había que impedir una mayoría de izquierdas en Cataluña y un modo de hacerlo era limitar la representación de la provincia de Barcelona. Los catalanes estamos muy mal puestos en el territorio y la mayoría de la gente vive en la provincia de Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, es decir, cerca de Barcelona y cerca del mar, ¿no? Esta gran mayoría puede dar lugar a una gran mayoría parlamentaria y deliberadamente se ha trabajado siempre por reducir la representación de esta mayoría. Y esto, como le digo, Martín Villa lo reconoce claramente y expresamente en sus memorias, y esto es lo que ha heredado Convergencia. Años después, aquello que en el pasado había beneficiado a UCD, hoy, mucho tiempo más tarde, a quien ha beneficiado es a Convergencia y a su oferta independentista. No tanto a Esquerra Republicana, aunque también Esquerra Republicana tiene un resultado muy homogéneo en las 4 provincias, de tal manera que, claro, se beneficia fuertemente de la prima de representación de Lérida o de Gerona,
pero ahí no es tanta la diferencia, ¿no? Pero en cambio el perjuicio para históricamente comunistas, socialistas, iniciativa y ahora tal vez incluso Ciudadanos es fuerte, derivado de la estructura geográfica de su voto. O sea que sí que es cierto que realmente, según cómo se estructura en estos momentos, el independentismo podría estar beneficiado en estas elecciones. Es el caso. En las últimas elecciones, las fuerzas independentistas en su conjunto reunieron el 47% de los votos y tenían el 58% de los diputados. ¿No? La explicación es esta, la sobrerepresentación de las provincias más pequeñas, en el caso concreto Lérida y Gerona. Allí donde hay más voto independentista, hay más prima, y esto a quien beneficia a los independentistas. ¿Especulamos, profesor, un poco? Imaginemos que gana Esquerra, o los partidos con una mayoría para gobernar. ¿Usted cree que el Estado español aceptaría el resultado de las elecciones? Yo estoy seguro de que el gobierno español va a aceptar el resultado. Lo que se ha dicho es que el artículo 155 está en vigor hasta que haya un nuevo gobierno. Lo que ocurre es que si el nuevo gobierno reincide en planteamientos que chocan con sus deberes constitucionales, ya sabemos que el 155 se puede aplicar y algo se podría volver a aplicar. Yo creo que aquí hay una lección tanto para el gobierno central como para los partidos catalanes, que es no reincidir, porque en todo caso, digamos, el golpe se repetiría con toda certeza. Yo no creo que sea un golpe de Estado, como han dicho algunos portavoces independentistas, es la aplicación de una última medida prevista en la Constitución. Como todas las últimas medidas es desagradable, pero yo estoy seguro de que si digamos, las mismas causas generan las mismas consecuencias. Si un nuevo gobierno en Cataluña opta por una estrategia unilateral, por declarar que ahora vamos a desarrollar la república ya creada, etcétera, etcétera, habrá nuevamente aplicación del 155. Estamos en especulaciones. Estamos en segunda especulación. Ocurre lo contrario. Lo contrario es más imprevisible, porque lo importante no es tanto qué bloque es mayoritario en el Parlamento, cuanto cuál de los partidos de ese bloque está por delante de los demás. Para la victoria independentista la cuestión clave es tanto la victoria independentista como quién es el primer partido, Esquerra Republicana o Plataforma, o el grupo de Puigdemont. En el otro lado eso también sería difícil. Parece que Ciudadanos está mejor situado que el Partido Socialista, aunque habrá que ver el resultado electoral. En segundo lugar, Ciudadanos es percibido como un partido más extremo que el Partido Socialista. Y tal vez el Partido Socialista, aun teniendo menos votos o menos diputados que Ciudadanos, pudiera conseguir más apoyos en el Parlamento el señor Iceta que la señora Arrimadas. Probablemente sectores de la vieja convergencia, sectores de los comunes, que no darían su apoyo a Arrimadas, tal vez, si no hubiese otro remedio, les sería posible dar un apoyo a un candidato socialista. Esto, nuevamente, estamos en un mundo de especulaciones. Pero fíjense, esto requeriría, en cualquier caso, tanto la primera hipótesis como la segunda, el acuerdo de 4 partidos políticos. Con lo cual ya nos estaríamos acercando bastante a esa lógica de superación del corte en 2 bloques distintos, que yo creo que es lo que nos tiene a todos divididos y paralizados hoy. Sea como fuere, profesor, y vamos terminando, vamos dando salida, las elecciones van a marcar un nuevo panorama político que van a tener que afrontar todos los partidos políticos y el gobierno central. Hay una realidad, y es la realidad del independentismo, un independentismo ideológicamente fuerte en Cataluña que va a tener que afrontarse y va a tener que negociarse. ¿Cómo cree que todos en su conjunto tienen que afrontar esa nueva etapa? Evidentemente, el día 21 se abre una nueva etapa de política entre el gobierno central y Cataluña. Cierto. Y añadiría, además, que mientras las elecciones del año 15, hace 2 años, eran elecciones que no despertaron un gran interés internacional, ahora, como dicen los americanos, todo el mundo está mirando. Y no solamente por el valor visual, lo que pueda ocurrir en Cataluña, sino por su valor de precedente o de punto de referencia, ¿no?
Dicho esto, en primer lugar, todo dependerá del resultado que se produzca. Puede haber un resultado que estimule un planteamiento reflexivo que incluya acuerdo transversal y puesta en marcha de reformas a escala general española. Puede haber un planteamiento que reincida en el conflicto, lo cual tendría también una derivada española muy fuerte. Si esto fuese así, hay que contar que el gobierno del Partido Popular se quedaría sin mayoría parlamentaria, no conseguiría aprobar sus presupuestos, el Partido Nacionalista Vasco ha forzado a que el debate parlamentario se posponga al resultado electoral catalán, y si esto fuese así, no sería imposible que hubiese que pensar también en unas elecciones generales a escala de toda España. Por tanto, hay múltiples posibles escenarios y yo creo que los dirigentes políticos y también los observadores, de hecho, estamos haciendo navegación de cabotaje, es decir, observando a la corta. Nos movemos con las luces cortas y sin las luces largas, porque la evolución general de todo el decorado, digamos, es poco previsible. En todo caso, va a ser un punto y aparte, porque hemos vivido el ensayo general y ahora ya sabemos cuál es el desenlace de la obra. Y ahora hay que ver si seguimos en la obra o si se cambia el libreto. Creo que esta es la decisión. Usted lo ha dicho, el mundo nos observa y despertamos interés incluso para Putin, que ya es, que es una... Trump y Putin preocupados de las elecciones catalanas, de lo que ocurre en Cataluña, la Unión Europea totalmente descolocada. Ha habido elecciones en Francia, en Córcega, victoria aplastante de los independentistas corsos. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, por el valor de referente que tiene Cataluña para ellos. Cataluña digamos, Cataluña-Barcelona, es una referencia presente, conocida y altamente valorada fuera de España. Tiene un valor ejemplar, es un sitio en que se vive bien, es agradable, se come bien, la gente es cordial, se puede venir de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre aquí adquiere rápidamente una resonancia internacional fuerte. En Escocia está volviendo a prender la llama del movimiento del Partido Nacional Escocés, somos observados por nacionalistas del norte de Italia, de Flandes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos un valor internacional significativo. Esto no habla necesariamente a favor de los independentistas, más bien al contrario. Los independentistas han encontrado apoyo solamente en los sectores más extremistas de la derecha europea. Hay quien especula con que el interés de Rusia por las elecciones catalanas se basaría en su voluntad, digamos, de deteriorar un poco y de perturbar el funcionamiento de la Unión. Vamos a hacer un poquito, le voy a pedir el esfuerzo de explicar esto bien, porque realmente hay gente muy sorprendida diciendo ¿qué pinta Rusia aquí? ¿Qué pinta Rusia aquí? ¿Qué pinta Rusia aquí? No somos aquí tan pequeños y tan poco importantes, ¿no? Yo creo que a Rusia le es profundamente igual, digamos, pero que el contribuir a que la Unión Europea se vea en dificultades es un gran proyecto para Putin. Yo creo que Putin sueña, como Trump, con la reconstrucción de un mundo bipolar. Hay dos cosas que le molestan profundamente, son la Unión Europea y China. Fíjese que hoy a escala mundial los partidarios del libre mercado internacional son chinos y europeos. En cambio, tanto en Estados Unidos como en Rusia ha aparecido un fuerte movimiento proteccionista, nacionalizador, levantemos las vallas, aislémonos, etcétera, ¿no? En ese sentido, es coherente que Putin, a través de su ejército en Internet, mediante sus militantes hackers, esté interviniendo en procesos electorales en muchos países. Ha habido alarmas y ha habido comprobaciones de estas intervenciones, incluso en Estados Unidos, en las propias elecciones en Estados Unidos. En Holanda, en las últimas elecciones, optaron por un sistema de escrutinio completamente manual para estar seguros de que no había ningún tipo de intervención, ¿no? Nos suena un poco descabellado. Creemos que estas grandes conspiraciones internacionales suenan un poco novelescas, ¿no? Pero parece que en este caso, digamos, no es tan falso. Ha habido avisos, alarmas muy tangibles. Ahora a mí se me estaba ocurriendo, madre mía, desde un sitio tan pequeñito de una esquina de España,
que estemos siendo capaces de desestabilizar el mundo, ¿no? Bueno, piense usted que España es un gran deudor a los bancos centroeuropeos. Si España entra en una situación de dificultades políticas y presupuestarias inmensas, hay un perjudicado directo, que es la banca alemana y holandesa, ¿no? Yo creo que este es un dato importante, pero este es un dato significativo. Hoy no hay un gobierno en Alemania todavía, lo están negociando, ¿no? Y probablemente el peso, la autoridad política y moral que pueda ejercer la señora Merkel hoy es menor de lo que podría ser. Yo estoy seguro de que si hubiese un gobierno ya establecido y formado en la República Federal Alemana, probablemente sentiríamos más de cerca el peso de la autoridad de la Unión sobre nuestros comportamientos, y yo creo que la Federación Rusa está intentando hurgar en este hueco, aprovechando esta coyuntura, aprovechando este momento. Palabras mayores, profesor. Palabras mayores. Palabras mayores. Lo nuestro es muy importante. La gente no es consciente de la trascendencia global de la crisis catalana. Aquella idea de que el aleteo de una mariposa en Tokio puede desencadenar una tempestad en Italia es cierto. El efecto mariposa es cierto y podría estar ocurriendo algo así. Terminamos, pero vámonos al día de las elecciones, que vamos a estar todos nerviosísimos. ¿Cuál es el Ohio catalán? No lo hay, por desgracia. No hay un Ohio, siento frustrarles, digamos, iría muy bien. Hay zonas que se aproximan, digamos, pero no hay ninguna zona geográfica precisa que dé un resultado que coincida con el conjunto de Cataluña. Hay algunos municipios en que esto se consigue, pero varían en cada elección, de tal manera que aquí no puedo revelaros nada. Yo lo siento mucho. Profesor, muchísimas gracias por atendernos y por darnos tantísima información. Gracias. Gracias a vosotros.